de partida hoy será preguntarnos si el coronavirus es una crisis mundial o una oportunidad. El tratamiento para la enfermedad que hoy están teniendo las empresas no va a venir de Asia, no va a venir de Europa, no va a venir de Estados Unidos, sino que va a venir de América Latina. Una oportunidad para transformar digitalmente a las compañías. Esta época nos va a dejar distinto, nos va a ayudar a crecer. Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo encuentro en este ciclo, en esta serie que estamos transitando juntos sobre coronavirus, crisis mundial u oportunidad. Y tengo del otro lado a Raymond Scheffer. ¿Cómo estás, Raymond? Muy bien, Ceci. Muy bien. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte con nosotros. Como verán, seguimos transmitiendo desde casa. Así es como debe ser, así es como debemos cuidarnos entre todos. Y le vamos a recordar un poco a la gente este camino que hemos estado transitando en este ciclo para ver con qué nos vamos a encontrar hoy. Estuvimos viendo en el primer capítulo un poco lo que era la visión macro y micro de esta situación. Después hemos hablado de los retos del home office y el teletrabajo. Después en un tercer capítulo ahondamos en el tema de la gestión de las emociones, un tema clave en esta cuarentena que estamos transitando. La semana pasada estuvimos analizando el tema desde una mirada geopolítica, desde una mirada quizás un poco más económica, para llegar hoy a hablar sobre el cliente del COVID-19 o el cliente después del COVID-19. ¿Es así? Así es, Ceci. Yo creo que este es un momento en el que tenemos que reflexionar y empezar realmente a replantearnos si lo que hemos hecho hasta acá va a ser lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Entonces, me parece que qué mejor momento que este en el cual tenemos que parar un poquitito, que reflexionar sobre cómo va a ser el mundo para nosotros y para nuestros clientes durante, pero sobre todo después de esta pandemia. Exacto. Un gran desafío por delante, un gran interrogante para todas las empresas.
Creo que el cliente cambió la forma de consumir, su hábito, lo hemos vivido nosotros mismos como clientes, y esto sin dudas va a ser un antes y un después en estas nuevas formas quizás de consumo, o en cómo las empresas vayan relacionando sus marcas a sus consumidores. Así que vamos a ir develando estas claves junto de tu mano, que tenés una gran visión sobre el tema. Bueno, Ceci, muchísimas gracias. Sí, es lo que decís, vamos a trabajar mucho, vamos a tener distintas visiones, vamos a hablar con expertos de distintas partes del mundo y vamos a ver si podemos echar algo de luz sobre esto que puede ser el camino hacia el futuro después del coronavirus. Bien, perfecto. Bueno, una serie que empezamos hace ya unas semanas, un camino que estamos transitando juntos, que tendrá su gran final con la Cumbre Latinoamericana de Management al final de mayo, y hoy vamos a estar hablando sobre el cliente, este tema tan central para las empresas. Así que los dejo para que conozcan un poco más acerca de quién es Raymond Shepard, que ya igualmente seguramente lo conocen muchísimo, y es quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Hoy estamos muy asustados con la pandemia. Es la primera vez que el mundo llega a un punto donde prácticamente se paraliza. Todos nos sentimos abarcados por esto. Todos nos sentimos de alguna manera partícipes, involucrados. Algunos con más esperanza, otras con menos esperanza. Pero esto es un fenómeno que nos asusta. Ahora, yo creo que este no va a ser el último, ni tampoco es el primero. Ahora, cuando empiezan a pasar estas cosas, empezamos a recordar la gripe española, pero también tuvimos hace poco señales, manifestaciones de algo que está presente y que de alguna manera nosotros, por una cosa u otra, no estamos de alguna manera dimensionando o no hemos podido dimensionar. De la gripe española, como les mencioné, pero también ha estado la gripe porcina, la gripe aviar, el ébola, 2003, 2009, 2014. Pero también hay otros fenómenos que tenemos que tener en cuenta. El calentamiento global, incluso la convergencia tecnológica. Es decir, todos estos son elementos que se vuelven globales. Todos estos son elementos que van a impactar en nuestra vida. Entonces, no solamente pensemos ahora en el COVID, sino pensemos también que el calentamiento global es el próximo desafío, que la convergencia tecnológica, la inteligencia artificial, son desafíos que nosotros vamos a tener que enfrentar en muy poco tiempo más. Estamos en un mundo complejo. Estamos en un mundo donde están pasando y seguirán pasando cosas que van a alterar el orden, eso que nosotros buscamos, esa estabilidad. Entonces, pensemos que el estado de orden, la estabilidad, es lo anormal. Que lo normal de aquí al futuro van a ser estos cambios, estas interrupciones, estas modificaciones, si se quiere, de nuestra forma de vivir. Entonces, ¿cuál es la propuesta de hoy? Que empecemos a prepararnos para ese futuro, tomando nuevas herramientas y escuchando expertos que nos puedan dar miradas desde otro lugar, desde otros mundos, desde otras experiencias. Los invito entonces que me acompañen durante este tiempo en el cual vamos a estar revisando las oportunidades que las crisis generan. 3, 2, 1, claqueta. No podemos hoy negar la interconexión, la interdependencia ni la emergencia de los fenómenos. Emergencia no como una emergencia sanitaria, sino la forma en que confluyen distintos elementos en nuestro contexto. Nuestro contexto es un sistema complejo. Un ser humano es un sistema que se inserta en una sociedad que es otro sistema, que se inserta en un mundo que es un sistema aún más amplio y más complejo. ¿Qué es lo que comporta todo esto? ¿Qué implica todo esto? ¿Cuáles son sus consecuencias? Nosotros vamos a ver ahora, de alguna manera, las consecuencias y vamos a hablar de las oportunidades que se pueden generar. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, yo los invito a ustedes a que reflexionemos un poquitito
sobre cuáles son las señales del pasado que nosotros estamos viendo hoy en el presente para poder empezar a construir, si se quiere, el futuro. El pasado, y me gustaría contarles una pequeña anécdota. Allá por el año 1853 llega a Japón la flota del comandante Perry. El comandante Perry, Matthew Perry, era un comandante de la flota de los Estados Unidos que había ido a abrir al Japón a un nuevo desafío. ¿Por qué? Porque en ese momento el Japón de los samuráis, del shogun, era una sociedad cerrada que tenía determinados modelos que eran prácticamente indestructibles. Bastaron una flota, pero sobre todo una salva de cañonazos cuando esa flota se retiró, porque no tuvieron que usar la violencia, solamente llegaron y mostraron en el Japón que el futuro los había alcanzado. En una sociedad donde todavía se manejaban con espadas, en una sociedad donde todavía se manejaban con determinados valores y determinadas culturas, había habido señales del futuro, pero no las habían alcanzado a interpretar. Hasta que no llegó una tropa, y esa tropa, al retirarse, o esa flota, al retirarse, lo que hizo fue una salva de cañonazos que aterrorizó a la gente, porque de pronto escucharon algo lejano, como un trueno, pero que había sido causado por el hombre. Muchas veces las señales, los truenos, lo hemos tenido alrededor nuestro, los tenemos alrededor nuestro, pero no los alcanzamos a escuchar. Hoy creo que esta pandemia es un trueno que nos está diciendo que el mundo que conocíamos no va a seguir. Después de eso Japón cambió su modelo, entró en una de las grandes reformas que ha traído al Japón moderno. Por eso, hoy en la pandemia, lo que podemos ver es que se ha llegado al fin de una época, al fin de una edad de la inocencia, donde pensábamos que cada una de nuestras acciones de alguna manera no tenía consecuencias. Cada una de nuestras acciones sobre nuestro planeta, sobre este sistema complejo, tiene consecuencias, y es algo que me parece que es lo que vamos a tener que trabajar hoy, pero pensar hacia el futuro. El presente es distinto. ¿Cuál es el presente? Nosotros tenemos tres señales muy fuertes del presente. Esta pandemia es la primera. El calentamiento global es algo que sabemos que en los próximos 20 o 30 años nos va a impactar. La convergencia tecnológica es algo que ya nos está impactando. Entonces, cuando les digo que el cambio es la constante, el movimiento es la constante, los momentos de estabilidad van a ser de aquellos momentos que vamos a tener que atesorar, creo que es la mirada que tenemos que tener hacia el futuro. Entonces, si estamos en un sistema complejo, si estamos en un sistema donde el movimiento de una mariposa puede generar un tornado en Estados Unidos, como lo planteaba Edward Lorenz, estamos en un sistema, en un modelo de caos. Pero el modelo de caos, ¿qué significa? Que estamos en un sistema complejo, donde cada una de nuestras acciones puede tener impacto a un nivel global. Entonces, si empezamos a pensar hacia el futuro, pensemos que cada una de nuestras acciones presentes van a tener impacto sobre el futuro, y por ahí un impacto muchísimo mayor del que nosotros podíamos pensar a priori. Hoy lo vemos en muchos casos con lo que llamamos la viralización. Pero la viralización, y en este caso no de la pandemia, sino la viralización de los contenidos, con la rapidez con que se difunden los contenidos, las informaciones. Entonces, un poquitito para entrar en tema, nosotros tenemos que pensar que el mundo ya no es un mundo dinámico, tranquilo, donde vamos a vivir en una sucesión de cambios suaves, sino en un lugar donde vamos a tener muchos cambios, que muchos de ellos se van a producir de la forma que se ha producido esta pandemia, muy rápido y en forma casi inesperada. Por ello es importante entonces empezar a hablar con gente que nos pueda ayudar, con gente que nos pueda de alguna manera colaborar en nuestra forma de entender el mundo para poder construir ese mundo del futuro. Las señales ya las tenemos, ahora lo que tenemos que saber es que el futuro no es una repetición del pasado, y que las propuestas de valor, muchas de las propuestas de valor que teníamos, no las vamos a poder seguir utilizando o construyendo a futuro. Porque lo que es el valor para nuestros consumidores muy probablemente cambió. Entonces, la propuesta para este día de trabajo, para esta hora que vamos a pasar juntos, es repensar el espacio de conexión entre las empresas, entre las marcas, entre los consumidores. ¿Por qué? Porque si las personas cambiamos, si nuestras demandas cambian, es muy probable que las propuestas de valor tengan que cambiar. Pero al mismo tiempo van a cambiar las formas en que nos vamos a vincular
y las formas en que vamos a tener que llegar a ese nuevo consumidor. Tenemos cientos de ejemplos de empresas que hoy rápidamente están cambiando su forma de vincularse. El crecimiento exponencial que han tenido plataformas de comunicación digital o medios de vinculación o medios de comercialización, como pueden ser empresas como Rappi, Globo o Uber Eats. Entonces, vamos a empezar a revisar un poco este futuro y vamos a aprovechar a distintas personas que tienen la capacidad de contarnos y de adelantarnos, de alguna manera, lo que nosotros tendremos que poner en nuestra agenda. El primer invitado que tengo hoy es Frank Scarp. Frank es un especialista, es un emprendedor, es un hombre de marketing, es un hombre de innovación. Él vive en Barcelona y en este momento él nos va a dar una mirada o nos va a compartir su mirada respecto a un primer enfoque de lo que nosotros deberíamos estar haciendo hacia el futuro. Hola Frank, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Realmente es un privilegio contar contigo y que nos puedas dar una mirada desde Europa, desde Barcelona, desde el pueblito donde estás mirando la montaña hoy, de cuál es para vos el futuro de las organizaciones, sobre todo relacionado con sus modelos de relacionamiento. Si muchas cosas parece que han cambiado, a mí me gustaría que desde tu mirada de experto en canales, tu experto en medios digitales, pero al mismo tiempo como alguien que ya ha vivido mucho de lo que nosotros vamos a vivir, nos des de alguna manera tu mirada y si se puede algunas recomendaciones. Muchas gracias en primer lugar por invitarme a participar en este vídeo con vosotros. La verdad es que es siempre un placer. Yo creo que hay mucha tela que tejer. Sí es verdad que ahora pues universidades como ADEN otras están sacando muchas reflexiones. Son primeras reflexiones. Esto con los meses vamos a ver hacia dónde va. Evidentemente hay mucho. Hay el área económica mundialmente, el área climática que también está afectando positivamente ahora, al menos de momento, y luego toda esta área que yo creo que iremos viendo. Yo creo que la gran reflexión que deben hacerse todas las personas que estén liderando empresas, negocios que están ahora mismo en un punto bastante crítico y seguramente en sus casas confinados y preocupados, es el cliente. Es decir, como hemos hablado anteriormente, sí es verdad que la digitalización ya estaba aquí. De hecho, en nuestras casas estamos muy digitalizados. Todas las alarmas en la sociedad también estaban puestas en que, señores, esto va a venir, la transformación, y no he dicho la palabra hasta ahora aposta, porque la transformación no es digital, es transformación. Y quiere decir muchas otras cosas, sobre todo a nivel cultural, ya estaba aquí. Y de pronto nos ha cogido el toro sin estar prevenidos. Es decir, hemos tenido la necesidad sin tener los medios adecuados. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier negocio se ha puesto de relieve que el cliente ya tenía unas necesidades y no lo estábamos atendiendo bien, relacionándonos bien con él. ¿Por qué? Probablemente, a mi modo de entender, muy humildemente, porque estamos en un día a día y en una economía un poco demasiado brutal, en la que se invierte para el corto pero no en el medio. Es evidente que una inversión es una inversión y el mismo significado de la palabra significa a medio plazo normalmente, ¿no? Mínimo. Para ir resumiendo, porque sé que tengo poco tiempo, cosas que yo he detectado en algunos sectores y en algunos casos concretos con nombres propios que se han hecho bien o mal. Por ejemplo, una marca de electrodomésticos como es Balay, lo que está haciendo ahora en pleno confinamiento es tener una atención al cliente, que el servicio técnico te llama, te ayuda hasta las casi últimas consecuencias para ayudarte si tienes un electrodoméstico roto, cosa que antes, evidentemente, venía una persona, te cobraba un dinero y solo por desplazamiento. Es decir, se está regalando, se está haciendo accesible un servicio técnico que normalmente es un secreto profesional, digamos, ¿no? Es un club cerrado que al final gana dinero con eso.
Un sector que no sé si en Latinoamérica se ha visto o no afectado, y yo creo que aquí un sector que siempre ha estado muy bien preparado. ¿Por qué? Porque en digital sobre todo se le ha tenido muy fuera de la norma, es el pornográfico. Por ejemplo, es un sector que a nivel de marketing digital siempre ha tenido que ir por delante de las marcas comerciales. Justo empezar el coronavirus, el confinamiento concretamente en España, una marca que es Pornhub, es una plataforma archiconocida en este sector, lo que hizo es hacer premium a todo aquel que se suscribiera durante, no recuerdo ahora si era un tiempo determinado o hasta nueva orden de confinamiento. ¿Qué consiguió? Hay que tener en cuenta varias cosas, porque yo creo que hay varias variables. Una era un pure player digital, una empresa ya nacida en digital, que además todo lo legal, todo lo normativo le pone piedras en las ruedas, palos en las ruedas, ¿no? En el carro. Es decir, que le cuesta mucho hacerse esos espacios para hacer negocio. Si nos damos cuenta a nivel táctico, lo que ha hecho es hacer mucho mayor su base de datos, con la que luego podrá, o sea, su base de datos de leads, de preclientes, y que luego podrá hacer, en todo caso, su tarea comercial, y de ahí debe tener un cálculo, una ratio calculada, de manera que podrá hacer su negocio a posteriori. Son tácticas que no todas las empresas están preparadas. A nivel del sector de la hostelería, uno de los sectores que, aunque uno tenga un hotel pequeñito, ya está muy digitalizado, ¿no? Hace muchos años fue el primer sector en digitalizarse, ¿no? Ellos pensaban que irían directamente al consumidor, hasta que llegaron los grandes players y se pusieron a intermediar como toda la vida se había hecho, pero en Internet. Este año leí ayer que entre un 25 y un 30% de los ingresos de los pequeños establecimientos hoteleros lo han perdido, ya, a nivel anual, lo han perdido. ¿Qué están haciendo? Una táctica que yo creo que puede ser muy buena para aquel que esté preparado, incluso para el que no. Fidelizar a todo ese cliente que pueden acceder a él, al que le pueden contar novedades que están preparando. ¿Para cuándo? Para cuando se pueda. Seguramente será otoño cuando se empiece un poco a relajar todo eso, pero ya veremos. En todo caso, son tácticas que yo creo que cualquier cabeza de negocio debe oír la música y a ver cómo lo puede aplicar. Yo soy un fan del modelo de relación en el cual se sobreexcede en la atención al cliente. Un caso como Zappos, que ahora es propiedad de Amazon, por ejemplo, ¿no? Estamos en un mundo en el que más bien se mira por la empresa y no por el cliente. En el momento que esto a nivel perceptivo se cambia, el cliente es el más feliz del mundo como cliente. Su vida aparte, obviamente. Luego, termino. Mundos seguros. Mundos seguros es un mundo que tradicionalmente no está transformado. Se piensa que lo está, pero no lo está. Son grandes compañías en manos, normalmente, de ejecutivos un poco chapados a la antigua. Eso no va conmigo. Todo el mundo necesita un seguro. Y lo que han hecho hasta hoy, porque hoy he tenido una apreciación positiva de una compañía, han sido: te llamamos si lo necesitas. No sé hasta qué punto. Si pensamos en el cliente, ahora mismo tiene dos miedos: la salud y el dinero para hoy y para mañana, en la economía. Yo creo que hay que pensar en eso, pero bueno. Y las aportaciones a ONGs. Hoy ha sido el primer día que acá en España se abrió la Renta 2019 hace unos días, y una compañía de seguros ha facilitado el hecho de revisar la Renta 2019 de sus clientes y presentarla, dado que las oficinas están vacías de funcionarios por culpa del confinamiento. Pero van tarde. Con lo que, y resumo, 3 variables para mí a tener en cuenta, que ya había que tener en cuenta, pero que hay que tener en cuenta a partir de ahora. La transformación, sea digital, sea a nivel de innovación, sea a nivel que todo eso lo que al final conlleva es velocidad. Esa empresa que está transformada digital o a nivel de innovación tiene más velocidad. Es decir, las neuronas van más rápidas y la operación también. 2, y ahora sí cierro. La afectación de las crisis. ¿Cómo nos afecta la crisis? Como más dolidos estamos,
más reaccionamos. Eso es la vida, no es empresa, eso es la vida. Y tercera, la capacidad de operación. Obviamente, hablábamos de Pornhub o hablábamos de cualquier compañía de seguros, hablamos de grandes empresas con capacidad financiera. Capacidad de producción de producto. Acá en Barcelona hay una empresa que en 2 semanas es el dealer principal de respiradores artificiales para el Reino Unido. Y no hacía de respiradores artificiales hace 2 semanas. Bueno, pues la capacidad de poder innovar en producto con lo que tiene y alguna cosa más implica llegar a mercado. Y luego también a nivel de marketing y a nivel de redes, ¿no? Y yo no hablo de redes sociales, sino la capacidad de aprovechar el sistema ya establecido para llegar al modelo de relación que queramos con nuestro cliente. Te agradezco mucho, Frank, y solamente así en 15 segundos, si tuvieras que darle una recomendación a las empresas latinoamericanas, ¿cuál te dirías vos que es el primer paso a seguir mañana en la mañana? Mañana es eficientar todos los procesos que a día de hoy, en confinamiento, se han visto obligados a ejecutar. ¿Por qué? Porque vayámonos acostumbrando a no estar tan cerca 8 horas en un ordenador con 2 personas al lado, sino a trabajar con objetivos, a trabajar con objetivos de empresa, que es al final lo que hace que las personas nos movamos. Primero, para mí, y eso implica mucha parte tecnológica, pero la gran parte es cultural. Movámonos por cosas que nos llenen el alma y no solo el bolsillo, porque yo creo que aquí, en general, mucha gente se está equivocando. Muchas gracias, Frank. Realmente ha sido muy ilustrativo, ha sido muy interesante. Te agradezco el tiempo, la oportunidad y ojalá muy pronto podamos estar reuniéndonos para darnos un abrazo como corresponde. Muchísimas gracias, un abrazo, que tengas un excelente día. En un mundo complejo, nosotros podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Me gustaría repensar algo de lo que dijo Frank. La velocidad se vuelve clave. Por ello, tenemos que pensar en que los procesos tienen que ajustarse a esa velocidad, a esa agilidad. Tenemos que desarrollar un nuevo marco operacional, pero sobre todo darnos cuenta que estamos en una gran red, que estamos inmersos en este mundo complejo, donde todos somos parte de algo, pero que nosotros podemos influir claramente sobre esa red y sobre su impacto. Si nosotros avanzamos, ahora me gustaría que vengamos a Latinoamérica, a Centroamérica, a Panamá y escuchemos una experta, Sheila Truco. Sheila Truco nos va a ampliar la mirada. Sheila es una mujer joven, es una mujer que trabaja en toda América Latina, está vinculada con los Estados Unidos, con el Canadá, pero al mismo tiempo es una mujer que nos puede hablar de lo que va a pasar con el consumo. En el slide que están viendo ustedes ahora, lo que estamos de alguna manera percibiendo es que el futuro no va a ser como el presente. Estamos viendo cómo se retrae el consumo, cómo las expectativas de italianos, de españoles, de estadounidenses respecto a cómo van a gastar su dinero en el futuro es distinta. Es mucho más conservadora, es decir, el consumo no va a ser el mismo. Entonces, me gustaría que escuchemos un poco cuál es la opinión de Sheila respecto a qué va a pasar entonces con el consumidor y con el consumo, para que nos dé mi primera mirada desde una especialista de estrategia, pero sobre todo de estrategias digitales en este nuevo contexto que se nos está planteando ahora. Sheila, ¿cómo estás? Un gusto verte nuevamente desde Panamá, una gran especialista en temas de consumo, en temas de entender clientes, en temas de entender marcas. Creo que hoy quisiera aprovecharme un poquitito de tu sapiencia y que nos cuentes un poco cuál es la mirada que tenés vos como un especialista respecto a qué va a pasar con el consumo, qué está pasando con el consumo y sobre todo qué va a pasar después de que pase esta pandemia. ¿Qué nos podrías contar y qué nos podrías recomendar? Bueno, muchas gracias Raymond por invitarme
En principio, bueno, lo que vos consultabas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el consumo? Bueno, hoy tenemos categorías ganadoras como pueden ser las que generan aumentos constantes, como son alimentos, productos para el hogar, entretenimiento en el hogar. Las bajas más importantes las vemos en viajes, entretenimiento fuera del hogar, restaurantes, indumentaria. ¿Sí? Y también empezamos a ver cambios muy sustanciales en el consumo de medios, lo cual resulta una novedad, dado que lo que ha crecido mucho en el consumo de medios son las noticias en vivo, ¿sí? Y también aquellos programas y películas recomendados de algunos productos de streaming, como puede ser, o marcas de streaming, como pueden ser Netflix, o en el caso de Amazon Prime. Y no así, no ha crecido de la misma manera el retorno de la inversión para Facebook y Google. Es decir, ellos se ven con una mayor cantidad de utilización de sus plataformas, pero no han ganado en retorno de la inversión con esta utilización, algo que resulta una novedad. Lo que sí también podemos destacar es que si bien se registra un cambio significativo a favor de la compra online, esto todavía no ha compensado las grandes pérdidas generadas en el offline, es decir, aproximadamente un 80% de las compras. Con lo cual no hay mucha claridad con respecto a cómo el consumo va a evolucionar en el tiempo que dure esta pandemia, pero sí tenemos algunas ideas de qué tendrían que hacer las marcas en este caso, ¿no? De alguna manera para posicionarse mejor, no solamente en este momento, sino en el momento posterior. Lo que las marcas tendrían que hacer hoy es, bueno, empatizar con los clientes, con sus colaboradores y también con proveedores, adelantarse de alguna manera a esta próxima normalidad, desarrollando una visión más profunda del cliente. ¿Esto qué significa? En tiempos de incertidumbre es muy importante que nosotros estemos cerca del cliente, que lo estudiemos más de cerca, que detectemos cómo van cambiando esos comportamientos y también de alguna manera detectar cómo los segmentos se van construyendo para entonces poder trabajar fuertemente con uno u otro segmento dependiendo de cuál es nuestra oferta. También trabajar fuertemente con la identidad marcaria y el posicionamiento. Tenemos mucha experiencia que muestra que las marcas que han acompañado al consumidor y de alguna manera le han dado una guiñada de ojo, lo han acompañado con su bolsillo, ya sea con promociones o con algún otro tipo de técnicas destinadas a acompañarlo en momentos de crisis, son aquellas marcas que se quedan mucho más tiempo en el corazón de los clientes. También tenemos que encontrar de alguna manera para posicionarnos y trabajar en esta identidad cuáles son los elementos de mi marca que más resuenan con el consumidor o cliente en estos momentos. Tengo que estar muy de cerca y empatizar con el cliente en cada momento de la crisis. Priorizar también las categorías de productos más relevantes, es decir, aquellas categorías que generan revenue más que otras, es decir, a veces también ajustar el mix de marketing, y no solamente el mix de marketing, sino también el mix de inversión. Es decir, quitar por ahí inversión a ciertos productos que hoy no son productos de salida, que no me están generando revenue, y de alguna manera acomodar esta inversión, ¿sí? Y sobre todo innovar, es decir, aprovechar este tiempo para desarrollar capacidades agile, para poder responder mucho más rápido, no solamente desde la automatización o por ahí quizá adquirir inteligencia artificial y empezar a trabajar en esas áreas, sino también adquirir nuevo talento, ¿sí? Que nos permita de alguna manera también acelerar los movimientos hacia nuevos mercados. También hay que repensar, como dijimos, las estrategias y los planes de medios, ganar de alguna manera la batalla por el reconocimiento de la marca. Acuérdense que los periodos de crisis también son periodos de oportunidad. Hay muchas marcas que aprovechan para ganar market share en los momentos de crisis. Deciden invertir el doble de lo que venían invirtiendo en épocas normales para ganar prácticamente un 70%, 80% de el espacio de marca o el market share que tenían en una determinada región. Y sobre todo, lo más importante, dado todo lo que estamos conversando, redefinir la lealtad, es decir, redefinir cuáles son los aspectos que realmente van a generar lealtad en mi cliente consumidor. Hoy hay muchas encuestas que hablan de que los consumidores hoy, aproximadamente la última encuesta que hicimos en China, el 87% de los consumidores estaba dispuesto a cambiar de marca.
Es decir, vemos un golpe muy fuerte a la lealtad. Entonces ahí es donde tenemos que poner mucho foco en redefinir estos planes, de manera tal de que el consumidor sea más leal a nosotros y podamos sobrellevar no solamente la crisis, sino el después de la crisis. Sheila, es muy interesante lo que estás planteando. Yo solamente tengo una pregunta para hacerte, que está relacionada con las pequeñas empresas, porque cuando estás hablando suena a las grandes marcas, suena a las marcas conocidas por todos. ¿Y qué pasa con las pequeñas marcas? ¿Qué pasa con las pequeñas empresas? ¿Qué pasa con las pymes, de alguna manera, en este post-COVID? ¿Qué es la recomendación? ¿Qué es lo que vos les plantearías desde tu mirada? Las empresas pequeñas podrían estar trabajando en dos ejes. Un eje más blando destinado a generar mensajes que capten lo que es empatía, cercanía y resiliencia, es decir, de alguna manera evitar ser visto como un oportunista, dar un poco de consuelo, generar actos de bondad, superar la crisis de alguna manera con algo de estilo y trabajar con esto de que la risa es la mejor medicina. Ayudar también a las personas quizá a pasar un momento más agradable o a pasar el tiempo de alguna manera productiva, el tiempo libre que tienen. Y sobre todo otra pata importantísima que es las que puedan, comiencen a pensar en algo de innovación, comiencen a pensar en realmente generar espacios virtuales, comiencen a pensar en alianzas estratégicas con otros jugadores quizá de la industria para consolidar la posición. Yo creo que por ahí va más el trabajo de las pequeñas marcas y sobre todo tratar de conservar a los talentos que hoy tienen dentro de su compañía y desde ya pedir ayuda a los expertos para que de alguna manera puedan acompañarlos a pasar este momento generando la mayor cercanía y vínculo con sus clientes. Entonces, un poco la recomendación final para estas pequeñas empresas sería: no dejen de aprovechar esta oportunidad justamente que nos genera toda esta pandemia y dentro de toda la tristeza que trae aparejada, para innovar, para repensar, para reflexionar lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Sheila, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por el espacio que nos has dedicado y bueno, desearte lo mejor y que ojalá que pronto se acabe esto y que volvamos a volver al mundo de los consumidores a hablar desde otro lugar y probablemente sentados café por medio como hemos hecho muchas veces. Muchísimas gracias, que tengas una muy buena noche y gracias por tu participación. Igualmente para ti, adiós, gracias. Sinceramente creo que el relacionamiento no puede ser el mismo. Más allá de que el medio sea digital o que el medio sea analógico, la forma en que nos vamos a vincular con nuestros clientes en el futuro va a cambiar muy probablemente. Van a aparecer temores, van a aparecer formas de relacionamiento distintas. No podemos vivir todo este tiempo separados y después pensar que vamos a volver a trabajar de la misma manera. El teletrabajo ya se instaló. Muchos de los elementos que nosotros consumimos hoy diariamente son traídos a la puerta de nuestros hogares. Muchas de las entrevistas, muchas de las oportunidades de trabajo o las entrevistas de trabajo se están haciendo hoy en forma digital. En esta nueva forma de relacionamiento, lo que yo quisiera hablar es en un sentido más amplio. No solamente lo que ocurre en el mundo digital, sino lo que ocurre en el mundo real. Hay empresas que hoy están dando ejemplos de lo que se puede hacer o de lo que se puede lograr si nosotros miramos al cliente. Un ejemplo interesante es un frigorífico aquí en Argentina que ha estado regalando carne a la gente de menores recursos, como una forma de acercamiento. Esto no lo están haciendo como una forma de relacionamiento pensando que mañana tal vez todos ellos se transformen en sus grandes clientes, pero sí saben que están construyendo una nueva realidad, una realidad solidaria, un nuevo modelo de relacionamiento. Las marcas se están acercando de otra forma. Me gustaría entonces que pensemos que el nuevo relacionamiento plantea ciertas reglas. Los tiempos no van a ser de la misma manera, no van a existir de la manera. El tiempo va a jugar un rol. Los consumidores se vuelven más cautos. Los consumidores vamos a tener oportunidades y vamos a mirar más, vamos a ver en qué gastamos. Hay un estudio muy interesante que les recomiendo del Board of Innovation que habla de lo que se llama Low Touch Economy, la economía de bajo contacto. Es un estudio muy nuevo, pero que habla de un mundo donde
No vamos a volver a una normalidad en un plazo muy corto, donde van a haber o pueden llegar a haber barreras incluso dentro de los mismos países, donde los balances de vida y trabajo, donde las expectativas se van a construir de otra manera. Entonces, cómo nos relacionemos con nuestros consumidores en esta etapa se vuelve clave. Por eso me gustaría ahora que volvamos de nuevo a España para hablar con una especialista en temas de farmacología, pero también en temas de cosmetología, de cosmética. Paula Gutiérrez Neri tiene una amplísima trayectoria, es una persona muy destacada, es una mujer que realmente tiene una visión muy clara y que me gustaría que la comparta con nosotros en este momento. Hola Paula, un gusto tenerte con nosotros. Realmente es lindísimo contar con alguien de tu perfil y de tu experiencia que nos pueda contar desde Barcelona. ¿Qué es lo que realmente está pasando, pero sobre todo, qué es lo que realmente pensás que va a pasar con el consumo a futuro? Creo que hay muchas cosas que están en este momento poco claras para nosotros como empresarios y me gustaría que nos dieras tu mirada, tanto desde el consumidor como desde el consumo, en esta época del COVID, pero sobre todo después del COVID. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación a participar, antes que nada. Y bueno, como decías, Laimon, se abren muchas oportunidades para aquellos que estén preparados a reinventarse. Pensar que el día de mañana el confinamiento se levanta aquí en Barcelona y todos vamos a volver a lo que hacíamos tal cual, es de un grado de ingenuidad realmente muy alto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las empresas, el retail sobre todo, que es mi especialidad, se tiene que reinventar. Se tiene que reinventar porque el consumidor nos está dando muestras claras de que sus hábitos de consumo van a cambiar. No quiero ser apocalíptica y decir que van a disminuir los hábitos de consumo, pero sí va a elegir de una forma más racional. Por ejemplo, un ejemplo claro, creo que las empresas tenemos una gran oportunidad en hablar vida sana versus hedonismo. Aquellas marcas que puedan comunicar que sus productos, sus servicios ayudan a estimular el sistema inmunitario, por ejemplo, van a ser marcas que van a tener un discurso ganador. ¿Por qué? Porque es lo que va a buscar el consumidor, va a buscar seguridad, va a buscar que esto no le vuelva a pasar o que él no esté afectado por esta enfermedad o cualquier otra circunstancia de la naturaleza que pueda llegar a pasar, y entonces la seguridad va a primar. Otra de las, ¿quiénes van a sobrevivir? ¿O qué buenos ejemplos estoy viendo aquí en Barcelona o no tan buenos ejemplos? Como hemos tenido una charla previa contigo, ya estamos cansados de las empresas que nos comunican siempre igual, de quédate en casa, etc. ¿Quiénes están un paso más allá? Hay empresas, por ejemplo, sobre todo el sector de restauración, de gastronomía, muy golpeado, que se han unido, han hecho grupos unidos para poder llevarle comida a los hospitales en forma gratuita y también para incentivar el consumo durante este momento, del takeaway o del delivery. Con lo cual, estos mensajes han sido muy, muy fuertes, están teniendo muy buenos resultados, han logrado estas empresas empezar a generar un vínculo emocional con sus consumidores y esa es una de las mejores iniciativas que he visto. Hay otras iniciativas que han hecho en Inglaterra, por ejemplo, también en la restauración, dándole a los héroes, All for Heroes, entonces tú te compras como tu cupón para usar en el futuro y con eso donas a los hospitales y a diferentes instituciones comida. Hoy el discurso de las marcas tiene que ir un paso más allá. Incluso cuando abramos las puertas, el día después del confinamiento, vamos a tener que ver qué pautas tenemos que cambiar. ¿Cómo ofrecemos seguridad a los que entran a mi tienda? ¿De qué forma la vamos a ofrecer? Porque es lo primero que va a buscar el consumidor. ¿De qué forma yo ofrezco servicios y productos diferentes? Porque si estamos diciendo que el consumidor va a elegir una vida más natural, donde va a prestar atención de dónde vienen sus productos, va a haber un grupo de consumidores muy, muy cauto en sus gastos o inversiones, es ahí donde el branding tiene que ser totalmente diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo que mostrarte por qué mi marca
te va a ayudar a ti a tener más fuerte tu sistema inmunitario, porque te da alegría, porque te estimula las endorfinas. O sea, el discurso de la marca puede cambiar. Hay luz en el túnel. No hay que ser, digamos, pero si yo pienso abrir mi negocio tal cual o mi empresa tal cual y seguir ofreciendo lo mismo, voy a estar perdiendo una gran oportunidad. Esto es lo que yo puedo decir. ¿Qué otras cosas van a pasar? Hay una encuesta de NPG que dice que el 50% de las personas declaran que no van a ir a restaurantes como lo hacían anteriormente. Bueno, no vas a ir a restaurantes como lo hacías habitualmente. ¿De qué forma el restaurante se reinventa para poder llegar a ti? No estoy hablando solo del delivery. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer de forma diferente para que seas el elegido. Porque obviamente la oferta va a reducirse, pero tú tienes que estar dentro del grupo de los ganadores. Así que bueno, eso es un poco... Muchísimas gracias, Paula. Me parece muy, muy interesante tu enfoque, sobre todo del día después, pensando que la gente no va a volver a consumir de la misma manera. Una última recomendación, ¿a qué le pondrías énfasis o a qué estarías más atenta si yo te dijera en una frase, decime qué es lo que harías el día de mañana? ¿Qué es lo primero que harías mañana? ¿Como empresa o como consumidor? Como empresa. Como empresa, trataría de brindarle al consumidor productos y servicios que estén al alcance del core business de mi negocio, pero que hablen muy claro de te protejo, estoy contigo, te acompaño y brindo todas las posibilidades para que sigamos estando juntos. Paula, muchísimas gracias, que tengas un excelente día en Barcelona y ojalá que esto termine muy pronto y ya nos podamos volver a ver físicamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y esperemos que así sea. Estamos hablando de consumidores, estamos hablando de formas de vinculación, de relacionamiento, estamos hablando de propuestas de valor, estamos hablando de marcas, estamos hablando de que las empresas tienen que hacer algo por los consumidores, porque los consumidores estamos en un momento de mucha ansiedad, de mucho miedo. Si una marca me ha acompañado hasta acá en las buenas, lo que vaya a hacer en las malas va a decir muchísimo más. Hoy se dice que en un estudio muy reciente que salió en la revista Marketing Week, que el 65% de los consumidores valoran la marca o van a valorar la marca a partir de lo que hagan en este periodo de pandemia. Es decir, este es el momento en que tenemos que mostrar nuestros verdaderos colores, la forma en que nosotros queremos construir el futuro. ¿Cuál es el futuro que vemos? Porque de ahora en adelante nosotros vamos a mirar el mundo de otra forma. Entonces, la propuesta que les hago es que ahora veamos otro especialista. Mauricio Peña, ahora desde Bogotá, un hombre de una amplísima trayectoria en la construcción de marcas, nos va a hablar un poco de cuál debería ser el rol de las marcas, el rol de las empresas en estos momentos de crisis. ¿Qué es lo que deberíamos estar poniendo en nuestra agenda? ¿Qué es lo que deberíamos estar pensando? ¿Qué deberíamos estar construyendo? Así que los invito a disfrutar de esta charla de Mauricio desde Bogotá. Muchas gracias y bienvenido, Mauricio. Hola, Mauricio, un verdadero gusto tenerte hoy con nosotros. Como siempre, un gran aporte en todo lo que es el tema branding. Mauricio, me imagino que estarás encerrado en tu casa en Bogotá, viviendo como todos nosotros esta pandemia. Y aprovechándote, me gustaría entonces que me cuentes un poco qué es lo que deberían estar haciendo las marcas ahora, durante el coronavirus, pero sobre todo después. ¿Cuál es la reflexión que hace un especialista de marcas desde Bogotá hoy, pensando en América Latina y pensando en los próximos 2 o 3 meses? Hey Raymond, buenos días, ¿qué tal? Sí, fundamentalmente partamos de pensar que todos estamos viviendo un estado de ansiedad permanente, porque lo primero que debemos conservar es la vida, pero también nos estamos desconectando de consumo tradicional en todas las categorías. Y eso significa que por ahora vamos a estar consumiendo lo básico, lo necesario, alimentos, elementos de aseo, datos, domicilios, estamos demandando a nivel global como nunca. Y en este punto tendríamos que pensar
cómo me reconecto con el consumidor. Y dos puntos fundamentales. Primero, desde lo mobile, cómo lo mobile va a ser fundamental más que nunca, porque la conexión de datos significa estar conectado a un mundo que se virtualizó a las malas, a la brava. Y también el consumo local. Como sabemos que una marca es una percepción, entonces, ¿qué percepción debemos crear hoy durante la crisis, pero sobre todo hacia adelante? Primero, generar estrategias que estén basadas en mensajes que transmitan emociones. Y estas emociones hoy más que nunca tienen que ser positivas y llenas de esperanza. Y eso significa, de esto salimos y vamos a salir juntos. Ustedes, ¿cierto? Como segmentos, pero también nosotros como marcas, como compañía. El segundo punto fundamental son las acciones solidarias. Y eso quiere decir, ¿qué estamos haciendo desde la responsabilidad empresarial y directiva, como marcas, como compañías, no solamente hacia nuestros segmentos, sino también para ayudar a las poblaciones vulnerables de nuestro país, de nuestro planeta, que sabemos que hay muchísima necesidad de personas que viven del día a día. El tercer punto tiene que ver algo fundamental, y es que si nuestro cliente no viene a nosotros, nosotros tenemos que ir a buscarlo y buscarlo en su entorno que hoy es virtual. También hay que decir, te acompaño, pero recuerda que más adelante, cuando regreses a un escenario como el 2019, aquí estoy como compañía, aquí estoy como marca, con un portafolio, con productos y servicios para apoyarte cuando lo necesites. Y fíjense cómo conectamos acá en un quinto punto, que quiere decir que hemos pasado del marketing 3.0 al 4.0, y significa que debemos ejercer un marketing con propósito social y en una colaboración marca y sociedad para construir un mundo mejor. Por ejemplo, una marca acá en Colombia, como Arturo Calle, que dice, mis 6.500 empleados directos se van a sus casas y les vamos a cumplir con el pago de sus salarios, de sus prestaciones, de su salud, así tengamos todas nuestras tiendas cerradas en 4 países. ¿Qué responde entonces la gente inmediatamente en las redes sociales? Cuando salgamos de esta crisis, cuando salgamos de esto, voy a ir a una tienda de Arturo Calle y me voy a comprar un traje, o voy a ir a celebrar con mi familia, a cenar en los restaurantes de crepes. Y entonces, ¿qué deben decir las marcas? Aquí estoy y estoy a tu lado, generando, por supuesto, empatía a través de estrategias creativas, pero sobre todo diciéndole a la gente, aquí estoy y seguiré, sobre todo en la época post-crisis, porque se van a resentir los bolsillos de todos los consumidores en el mundo y se van a resentir los ingresos y los payheads de muchas, de miles y millones de compañías en el mundo. Ahí tendremos que estar presentes, significando esto, que nuestro posicionamiento y nuestra presencia se sienta en términos reales. Mauricio, clarísima tu exposición. Las marcas tienen que acercarse a la gente, las marcas tienen que tener presencia, las marcas tienen que estar ahora, porque si están ahora probablemente van a tener futuro. Y aquellos que hoy no estén presentes, seguramente el consumidor les va a pasar la factura más adelante. Te quiero agradecer muchísimo, ojalá que esto pase pronto y nos podamos dar un gran abrazo en Bogotá como corresponde, como vos siempre decís, estos abrazos fraternos que siempre estás proponiendo. Esperemos pronto poder volver a darlo. Mientras tanto, un gran abrazo virtual. Muchísimas gracias, Mauricio, desde Mendoza. Igualmente. Y hasta la próxima vez. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos a todos y consérvense siempre en casa. Muchas gracias. No hay otra cosa que hacer. Creo que todo lo que está pasando hoy va a generar un nuevo orden en el mundo. No vamos a poder seguir mirando las cosas de la misma manera. Nosotros tenemos que pensar que de alguna manera los negocios no van a ser los mismos. Nosotros ahora vamos a esperar, o es muy probable que esperemos, que los negocios lleguen a mi casa, que la marca dé y entregue todo el valor que yo he visto que son capaces de entregar en este tiempo de crisis, que vamos a tener que trabajar en un concepto de experiencias de mayor valor, porque la gente va a tender a cuidar más el dinero,
Y todo esto va a requerir también que desarrollemos plataformas de conocimiento de nuestro cliente. Tenemos que saber quién es, qué busca, qué desea. De alguna manera, tenemos que pensar que cada vez más vamos a ir a una construcción de una relación basada en el valor que nosotros le transmitimos a través de cada una de nuestras acciones. Entonces, lo que estemos haciendo ahora es parte de lo que vamos a hacer en el futuro, pero ya tenemos que empezar a pensar el futuro. Por lo que acabamos de escuchar de todos nuestros speakers, hay cosas que son muy importantes que sobre todo van a marcar nuestro futuro. Pensemos entonces en lo que decía Frank, hablemos de agilidad. Veamos lo que decía Mauricio del tema de hagamos, acerquémonos. Veamos lo que planteaba de alguna manera Sheila, tengamos una sonrisa. Pensemos en la forma en que nuestra amiga Paula nos plantea que tenemos que construir las relaciones hacia el futuro. Las cosas que están haciendo las empresas o cómo lo están haciendo, cómo se está trabajando en el mundo de la restauración, en el mundo de los restaurantes, cómo la creatividad va a dar lugar. Entonces, estamos en un mundo donde vamos a tener que empezar necesariamente a innovar. La innovación va a ser la clave del futuro. El futuro no es una repetición del pasado. El futuro es un lugar donde nosotros vamos a tener que pensar quién es nuestro cliente, qué desea y si va a seguir siendo nuestro cliente, por qué lo va a hacer. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo que estamos entregando, que es tan importante? ¿De qué forma se lo estamos entregando? ¿De qué forma se lo estamos acercando? ¿Y a través de qué canales para construir esta experiencia? Para cerrarles, me gustaría dejarlos con estas imágenes que son 4 pasos muy sencillos, pero que nosotros deberíamos tener en cuenta. Tenemos que revisar entonces muy bien en estas 4 acciones que les propongo, que tienen aquí al costado, que son las 4 acciones que yo tomaría como inicio, y esto es parte de un estudio de McKinsey. Pero como cierre de toda nuestra presentación, a mí lo que me gustaría dejarlos es con un solo mensaje. El mundo es un mundo complejo. Lo que acabamos de ver lo que estamos viviendo es una muestra de lo que va a venir. No pensemos que el mundo se va a simplificar, sino que el mundo se va a volver más complejo, que va a haber desafíos y que va a haber oportunidades. Probablemente los próximos desafíos no tengan que ver con la salud, pero van a tener que ver con el trabajo, van a tener que ver con las formas de trabajar, con las formas de vivir, con las formas de relacionarnos. Entonces, este momento, este espacio es un buen momento para reflexionar. Entonces, cuídense, quédense en casa y aprovechen para pensar qué voy a hacer el día de mañana. Muchísimas gracias por este tiempo compartido con Adén, este tiempo compartido conmigo y que realmente mañana podamos volver a encontrarnos, no sé si abrazarnos, pero por lo menos volver a estar juntos. Muchas gracias y muy buenas noches.